Y a las 8:04 de la mañana, gracias por estar en sintonía con Noticias Puerto Rico Network. Y el cierre de oficinas y la limitación de servicios del gobierno federal que puede ocurrir a partir de mañana se sentirá inmediatamente en Puerto Rico, donde miles de empleados pueden quedarse sin cobrar sus salarios, cientos de miles recibir con retraso los cheques del Seguro Social y el acceso a instalaciones turísticas como el Yunque pudiese quedar bloqueado. Y sobre esto nos habla en línea telefónica el representante Antonio Soto Torres. Buenos días. Buenos días, un placer estar compartiendo con usted, Juliana y Joel, y con el pueblo de Puerto Rico. Representante, ¿por qué esto puede ocurrir en la isla? Es muy sencillo, hay un tranque en las negociaciones entre el Congreso y el Senado Federal. Como ustedes conocen, la propuesta del presidente Obama de crear una reforma en planes médicos a nivel de toda la nación, que es lo que se conoce como el Obamacare, entraría en vigor este próximo octubre 1, o sea, mañana. Y el Congreso republicano, dominado por la facción republicana, pasó una legislación para que se posponga la entrada en vigor de dicho programa por un año y solamente aprobar un presupuesto federal que cubriera los gastos del gobierno hasta diciembre. Obviamente esta medida que fue aprobada en el Congreso Federal no va a ser aprobada así en el Senado, que es dominado por el Partido Demócrata. Ante ese tranque en la negociación sobre el presupuesto de Estados Unidos, que el presupuesto de Estados Unidos comienza el 1 de octubre, pues obviamente no da el fondo para pagarle a los empleados y se estaría forzando a la nación a tener un cierre del gobierno federal, que es la primera vez que ocurre desde 1995. ¿Y cuál fue el panorama previo para esa fecha? Para esa fecha se aprobó el presupuesto del año pasado y obviamente se corrió este año. La situación es que si se cierra el gobierno federal, Juliana, estaría afectando directamente a Puerto Rico. ¿De qué forma? Se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible para que el pueblo de Puerto Rico lo pueda comprender. En Puerto Rico existen alrededor de 10,000 empleados federales, puertorriqueños, padres y madres de familia, que laboran en agencias federales. Y obviamente, si no se aprueba el presupuesto, no hay dinero aprobado para pagarle la nómina. Por consiguiente, no van a poder ir a trabajar. Así que facilidades federales como es el Morro, como es el Fuerte Buchanan, como es el Yunque y otras facilidades federales tendrán que cerrar u operar de una manera limitada. Las oficinas locales de Seguro Social, por ejemplo, donde muchas personas del pueblo de Puerto Rico van a recibir servicios, orientaciones, cerrarían u operarían con un personal reducido, lo que se llama en el gobierno federal empleados esenciales. Y obviamente esto va a crear un retraso en todas las aplicaciones, orientaciones que se tengan que proveer al pueblo de Puerto Rico. De igual forma, todas las solicitudes de servicio que redunden en una aprobación en oficinas federales en Estados Unidos, como por ejemplo cuando tú solicitas el pasaporte aquí, lo solicitas, pero esa solicitud se envía afuera de Puerto Rico, a la Florida muy probablemente, o Atlanta o algunos otros estados. Ese personal que recibe esa solicitud en Atlanta no va a estar disponible. Por consiguiente, tu solicitud se va a demorar. La emisión de los pagos de beneficios que se hace desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, el empleado que emite el pago no necesariamente va a estar. Entonces va a haber un retraso también en el recibo de los beneficios a nivel federal para la gente de Puerto Rico. O sea, entre ellos BKPL a los estudiantes universitarios, un ejemplo. Exactamente, BKPL tú la solicitas aquí, pero esa solicitud se envía a Estados Unidos. El personal que va a aprobar esa solicitud no va a estar disponible para aprobarla hasta que nuevamente el gobierno federal empiece a trabajar. Se paraliza como tal, representante. 3 semanas, pues obviamente ese delay se vería en Puerto Rico. Representante, en el caso del aeropuerto internacional. De igual manera, los empleados de aduanas y otras áreas se ven afectados. Los controles aéreos. Exactamente. Obviamente, como te mencioné, hay empleados que se consideran como empleados esenciales, que esos empleados esenciales permanecerían en su puesto brindando el servicio, pero sería de una manera reducida.
Así que básicamente todos los servicios que ofrece el gobierno federal en la isla se verían afectados, igual que las personas que reciben beneficios del gobierno federal. Esto dentro de un marco económico como el que tiene Puerto Rico es nefasto, porque obviamente ustedes conocen que el índice de actividad económica ha caído por 9º mes consecutivo, que la economía está contraída, que hay un éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Cuando tú sumas este elemento de que el gobierno federal cerraría, pues obviamente es como quitarle el oxígeno a un paciente, es como cerrarle la llave de paso a una línea de agua, y obviamente se va a reflejar en nuestra economía, se va a reflejar en nuestra ciudadanía, y lo que pretendemos es orientar al pueblo para que esté preparado, para que no pensemos que vivimos aislados, sino que somos parte y formamos parte de un sistema federal de gobierno y de la nación americana, y que estas decisiones que se están tomando en el Congreso Federal obviamente nos van a afectar a nosotros. Y si tuviésemos senadores y representantes como cualquier otro estado, hubiésemos tenido la capacidad de poder cabildear y de poder emitir un voto que fuera contrario a este cierre de gobierno. Representante, gracias por estar con nosotros. Antes de irme, tengo una pregunta. Si de aprobarse el presupuesto federal, supongamos que ocurre después de 3 días, en el que se cierra como tal, ¿verdad? Pues todo a nivel federal, ¿los cheques de estos empleados se pagarían retroactivamente? No necesariamente, porque no hubo presupuesto aprobado al 1 de octubre. Estos empleados que trabajen estarían trabajando pro bono, sin una certeza de que de que van a ser remunerados por el trabajo rendido, y que tendría que pasarse una legislación federal o una aprobación federal para que se le pague a esos empleados de manera retroactiva. Así que imagínate 10.000 empleados federales que hay en Puerto Rico no cobrando su nómina, o casi 10.000 empleados, eliminando quizás los que se queden trabajando como esenciales, que no estarían recibiendo su nómina, no tendrían el dinero para pagar su renta, para pagar su hipoteca, para comprar los alimentos para su familia. O sea que no solamente se afecta a la economía del país, sino que se afectan ellos en carácter personal. Representante, y si el Senado se niega a aprobar ese nuevo presupuesto federal, ¿qué efectos tendría? Ya el Senado se manifestó públicamente, el líder del Senado federal se manifestó y estableció que la legislación aprobada por el Congreso no va a ser aprobada de la manera que fue redactada por el Senado. Eso quiere decir que ellos no van a aceptar un presupuesto que sea por 3 meses y que esté atado a posponer la entrada en vigor del Obamacare. Eso significa que está el tranque. El Senado y el Congreso y el presidente se tienen que sentar ahora a negociar. Lo más prudente, y lo que ha ocurrido en otras ocasiones del gobierno federal, es que se ha aprobado un presupuesto por varios meses, por 3 meses, por 4, por 6 meses, de forma tal que el gobierno pueda continuar funcionando en lo que se negocian las otras fichas del tranque, las otras situaciones que están pendientes, como por ejemplo, si el Obamacare entra en octubre o entra el año que viene. La situación es que el Obamacare es un programa que está aprobado, que tiene el funding, que tiene los fondos necesarios para operar, empezando en octubre 1, y la facción republicana entiende que ese programa va a descapitalizar la nación, que va a crear un problema económico aún mayor en la nación, y ha tratado de detener la implementación del Obamacare alrededor de 40 ocasiones con legislación y recurriendo a los tribunales, y lamentablemente en todas las ocasiones las ha perdido, y ahora está negociándolo a través de la aprobación del presupuesto, poniendo en una situación bien difícil no solamente al gobierno federal, sino a todos los residentes de Estados Unidos, incluyendo los puertorriqueños. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, criticó el sábado al Congreso y dijo: cuando ves a la mayor democracia del mundo, la economía más grande en el planeta, no entiendes por qué hacemos pasar por esto a nuestro pueblo. Eso no es liderazgo, es una abdicación de responsabilidades, es una forma asombrosa de irresponsabilidad y gobernación. Yo entiendo y coincido con él 100% en las palabras que dijo. Gracias por estar con nosotros, representante.
Muchas gracias a ustedes, un placer. Igual, que tenga un maravilloso día. Son las 8:13 de la mañana, amigos. En línea telefónica estuvo el representante Antonio Soto Torres para hablarnos sobre el cierre federal a partir de mañana. Aparentemente se encamina a eso. Vamos a ver qué va a estar sucediendo hoy, si llegan a un acuerdo o no en el Congreso Federal. Y a las 8:14